Dios nos ha permitido poder abarcar a partir del relato de Mateo la descripción de lo que fue el anuncio y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que dentro de los primeros versículos, allá en el capítulo 1, tenemos tanto el origen humano de nuestro Señor, haciendo un énfasis en la genealogía, como también la explicación divina de lo que fue su llegada. Y hemos apreciado a través del relato tanto la concepción virginal como el convencimiento de José. Y dentro del relato que el mismo ángel tiene con José, tenemos la oportunidad en esta ocasión de apreciar lo que es el cumplimiento profético, lo que es aquello que Dios había dicho que sucedería, y cómo esto termina siendo una gran fuente de ánimo para José. La Biblia dice en el versículo 22 y 23 de Mateo 1 lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es como si el ángel le dijera a José: todo lo que está sucediendo ahora es lo que ya estaba escrito. Puedes estar seguro, puedes estar convencido. Esta es una historia real y está sostenida en el poder de Dios. Y de esa manera entonces José estaba arraigando su convicción en lo que significaba el confiar y el llevar adelante la tarea que ahora él tenía que cumplir por delante. Cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que el peso de lo que es el cumplimiento profético está básicamente atribuido al poder de la palabra divina. Es decir, Dios había encargado de dar luz clara a lo largo de la Escritura de que el Mesías vendría. Y de hecho, cuando miramos el texto bíblico nos damos cuenta de que hay toda una preparación histórica que queda en evidencia, y la nación de Israel está esperando desde hace siglos la llegada, cuando esto está sucediendo allá en el tiempo de María y José. Lo que dice Mateo aquí es de un valor histórico indiscutible, ya que la profecía bíblica es un argumento honestamente irrefutable de la inspiración y la verdad de nuestro Dios. Si vas al Museo de Jerusalén, al pabellón llamado el Santuario del Libro, verás uno de los rollos del Mar Muerto, un manuscrito del libro de Isaías, fechado 700 años antes aproximadamente del nacimiento de Jesús. En este manuscrito puedes leer el texto hebreo que dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Siglos antes de que Jesús naciera en Belén, un profeta de Israel había declarado que un día nacería un niño cuyo advenimiento representaría la presencia entre los hombres del eterno Padre, Dios omnipotente. Si estamos dispuestos a hacer la oportuna investigación en los textos bíblicos, descubriremos una serie de evidencias que demuestran que el nacimiento de Jesús no fue una casualidad de la historia y que su significado no fue inventado posteriormente por los apóstoles, sino que había sido previsto hacía siglos por revelación divina, y su significado había sido dado a conocer antes de que ocurriese. El Mesías glorioso, no nació como una improvisación. No vino inesperadamente. Su encarnación fue el resultado de una cuidadosa preparación divina a lo largo de los siglos, desde los mismos albores de la historia, cuando Dios dijo a Adán y Eva que un descendiente suyo vencería el mal en este mundo. En toda la historia de Israel, Dios había anunciado a su pueblo paulatinamente, aquí un poco allí, otro poco allá, pero cada vez con mayor nitidez, la venida del Salvador, de un rey, de Jehová mismo, Dios con nosotros. Por lo tanto, hay muchos textos del Antiguo Testamento que Mateo podría haber citado para demostrar que la encarnación aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, pero manifestó un texto particular. Este texto es el que está en Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice literal: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si miramos el texto allá en Isaías 7:14, descubriremos que la cita procede de un pasaje en el cual el profeta se dirige al rey de Judá, Acaz. Este se encuentra en un gran apuro político. Su reino está amenazado por una alianza entre Rezín de Siria y Peca de Israel. Isaías es enviado por Dios para ofrecer consuelo a Acaz y prometerle que Dios le salvará de sus enemigos. Si él cree, puede pedir la señal que sea y Dios le contestará. Si no cree, su casa no tardará en seguir la misma suerte que los reyes de Israel y Siria. Vendrá una terrible desolación sobre la tierra, dice el capítulo 7, versos 17 al 25.
Acaz era un hombre impío e incrédulo, y por lo tanto se negó a pedir una señal. Entonces Isaías le dijo: por tanto el Señor mismo dará señal. Ya que rehusas a pedir una señal, Dios mismo te la dará. Y esta es, que sería manifestado mucho tiempo después, 700 años después, en el nacimiento de Cristo, esa misma señal. A pesar de la necedad de Acaz, Dios sería fiel a su pacto con David, y finalmente Jesucristo sería la manifestación evidente de ello. ¿Pero qué era lo que decían las palabras de Isaías? Bueno, primero, que una virgen daría a luz un hijo. Está claramente establecido a estas alturas que la palabra hebrea traducida por virgen, alma, no significa una mujer joven, sino más bien se refiere a una mujer virgen, una doncella virgen. Y hay un montón de textos que pueden ayudarnos a darnos luz con respecto a aquello. Aquí pues esta es la señal, que va a dar a luz una mujer virgen. Pero ¿qué es lo que va a dar a luz? Bueno, un niño que sería llamado Emmanuel. Y de hecho Mateo lo cita textualmente, dando referencia a que Dios con nosotros estaría allá en la persona de Jesucristo. Algunos escépticos han querido negar la realidad de esta profecía, porque sabemos que no fue Emmanuel el nombre de pila de nuestro Señor, sino más bien Jesús, tal como el mismo Mateo lo señala. Pero eso es no entender la mente judía. Isaías no está citando el nombre de pila del Mesías, sino sobre quién será, cuál será su cualidad. Tiene que ver básicamente con un atributo específico, con una característica. El niño será Dios mismo habitando en medio de los hombres. Del mismo modo, el ángel de José sabe que el niño será Dios entre nosotros, pero le pide a José que le ponga por nombre Yeshua, que significa Dios salva. La profecía anuncia que el niño será Dios encarnado, Emmanuel. El ángel pide a José que le ponga el nombre que describirá su función. El niño es nuestro Señor, que ha venido para salvarnos. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Un israelita no encontraría ningún conflicto en este relato, pues sabe que en muchas ocasiones se ponía a alguien un nombre que en realidad era simplemente una etiqueta, una característica específica, definitoria, sin significar necesariamente que ese era su nombre de pila. Este estilo hebreo sería como si, hablando de Juan el Bautista, dijésemos: y delante de Jesús vino un nombre que se llamó Tormenta, porque sacudió las conciencias de las muchedumbres. Tal tipo de figura literal o literaria es también común en la Biblia, sin ser interpretado literalmente, como cuando Jesús llamó a Juan y Santiago Boanerges, ¿no? Hijos del trueno. El mismo Isaías 2, capítulos después de decirnos que el niño se llamará Emmanuel, nos dice que se llamará de varias otras formas, quedando así claro que no está hablando de cuál será su nombre de pila real, sino que simplemente está hablándonos de cómo será ese niño, qué características tendría. Dice Isaías 9:6, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Explica de muy buena manera el hecho de que para el evangelista Mateo no supone ninguna dificultad el mencionar a Emmanuel y a Jesús al mismo tiempo, pues no ve en ello ninguna contradicción. Estamos hablando de la misma persona. Todo esto, mis queridos, se enmarca dentro de la afirmación a José de lo que Dios le ha permitido, ser testigo privilegiado. La palabra lo señaló y la Biblia dio luces del Mesías, y entonces ahora una declaración de fortaleza para que pueda seguir adelante en todo aquello que Dios quería que él asimilara. Al finalizar el párrafo de Mateo, notamos que dice el texto: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La convicción fue afirmada en José y la evidencia de su actitud práctica. Obedeció quedándose junto a su mujer. Llegaron al punto de la ceremonia en el matrimonio judío y luego del nacimiento de Jesús, a quien le puso por nombre Jesús salva o Dios salva. Tuvieron una vida conyugal natural, teniendo más adelante otros hijos que Dios también les permitió disfrutar, como señala Mateo 13, versos 53 al 56. Dios ha sido bueno con nosotros al darnos la posibilidad de tener un relato claro, nítido, evidente de lo que significa su misericordia manifestada a los hombres a través de la llegada de aquel que tiene un nombre por sobre todo nombre, que es Jesucristo. Y bendito sea el Señor.
por darnos la oportunidad a nosotros, siendo débiles, siendo incapaces, no teniendo en nosotros grandes virtudes, ser de aquellos bendecidos que podemos apreciar a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, como aquel que merece la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén.